Perdón, Daniel. Sí, estamos Bueno, grabando, ¿eh? Buen día. hoy vamos a hablar de las dificultades que enfrentan los peritos en el ejercicio de sus funciones, tal como estaba previsto. Probablemente estas charlas continúen porque es un tema bastante amplio, bastante extenso. Bueno, estas charlas están organizadas por la Lista Verde, en coordinación con el consejero titular, el licenciado Javier Peralta, que está en este momento. No sé si querés dar un saludo, Javier, Sí, solo antes de... saludarlos. Primero, buenas tardes. Me encanta cómo nos encontramos. Lástima que es por este medio, pero bueno, nos encontramos y es un lugar de encuentro y de discusión y de charla profesional. Bueno, te quería saludar primero a Raquel, y agradecerte por todo el entusiasmo, como a todo el grupo que está, que hoy somos bastantes y nos ven muchos por YouTube. Y bueno, los quería saludar, darles la bienvenida y obviamente este tema que es súper importante, yo después lo voy a ver completo, pero voy a estar un rato y quería que ustedes, dejarlos a ustedes con Raquel, que es una experta, y con el resto de los compañeros. Así que nada, saludarlos, darles la bienvenida y ya no, sin más preámbulos, te dejo a vos, Raquel. Bueno, gracias, Javier, muy amable. Bueno, como dijo Javier, vamos a tener una serie de charlas sobre este tema. Probablemente también haya un taller más bien práctico en el mes de Una cosa julio. nomás, Raquel, fíjate que la cámara tuya tenés una foto, capaz que puedes poner la cámara así te vemos. Sí, voy a tratar de no modificar nada porque hasta ahora están funcionando. Prefiero dejarlos. Dale, dale, Eh, dale. eh, bueno, como les decía, hay una serie de charlas que vamos a dar, un taller para peritos, dado que en el mes de julio se va a hacer obligatorio la facturación y no todos los contadores están inscriptos. Entonces va a ser necesario hacer una charla práctica sobre las inscripciones en el monotributo o en distintas posibilidades que da la FIP para estar inscripto y poder facturar, y también cómo se hacen las facturas electrónicas. Estas charlas las va a dar el contador Omar Alberto Flores, y bueno, contamos con el contador Daniel Espinosa, que tiene una gran experiencia en el área de judicial, de pericias, que es síndico de la Auditoría General de la Nación, y que tiene una trayectoria muy interesante en el ámbito público y privado. Voy a hacer una breve introducción, no solamente de los temas que vamos a ver hoy, sino de los que se van a ver en las próximas charlas. En primer lugar, sabemos que hay distintos tipos de peritos, ¿no? Que cada uno tiene sus características, como los peritos designados de oficio, los de parte, los consultores técnicos, y tenemos que hacer una diferenciación de cuáles son las características de cada uno, cómo cobran sus honorarios, ¿eh? Algunos trabajan en relación de dependencia, como el perito oficial, pero nosotros nos vamos a referir fundamentalmente al perito designado de oficio, que son los peritos más numerosos, que son los designados por el juez. Vamos a hablar de la aceptación del cargo, de aquellas consecuencias que pueden derivar de algún tipo de sanción que nos impongan, ya sea en el Poder Judicial o en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y tratar de buscar soluciones para tratar de no incurrir en ese tipo de sanciones, o en su caso, cuando tenemos un sumario, saber cómo actuar en un sumario que inicie el Consejo. Después vamos a hablar del anticipo de gastos cuando corresponde, ¿m? Las pericias en otra jurisdicción, eh, y cuando al aceptar el cargo, advertimos que tenemos que realizar la pericia en otra jurisdicción, que es cómo debemos actuar. Eh, el análisis del expediente, que es lo que tenemos que ver en el expediente, los puntos de pericia, cómo debemos responderlos,
y hay dificultades vinculadas, por ejemplo, con las incumbencias. Un punto de pericia que habla de los libros llevados en legal forma, que es lo de que deberíamos contestar con respecto a este tema. Las observaciones. En estos días estábamos respondiendo a una serie de observaciones que tenían algunas características que hacían que el perito no debe contestar impugnaciones de ese tipo, ¿no? Impugnaciones infundadas, impugnaciones genéricas, repetitivas, ¿no? Que hacen que el proceso demore más de lo necesario y que el perito debe saber cómo actuar en esos casos. Bueno, esto sería un temario para ver en otras charlas, ¿no? Es como que estamos anticipando lo que vamos a ver en otras charlas. Y en este momento le vamos a dejar la palabra al contador Daniel Espinosa, que ya hice una breve presentación, pero nos gustaría que él se presente adecuadamente. Bueno, contador Daniel Espinosa, si quiere comenzar, le doy la palabra. Bueno, gracias Raquel. Sí, el tema es bastante complicado, pero es bastante complicado todo el tema de las dificultades que estamos pasando los peritos, pero en general el problema es que no depende exclusivamente de los peritos, y ese es el tema, y que aparte estamos dependiendo, eso como a grande, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Algo que no sé si alguien ve Los Simpsons, pero que cada vez que uno escribe nos agarran con la máquina de escribir invisible, como un capítulo que había de Los Simpsons, como diciendo, sí, lo estoy escuchando. Y hay toda una serie de cosas que no deberían pasar. No deberían pasar si alguien tuviera un mínimo de criterio. Ese es el tema. Porque de este tema de las dificultades que nos encontramos los peritos, hay para hablar 2 millones de años, por ejemplo, ¿no? Un tema, empezando con algo, ¿no? Que es muy álgido y que hay que tener mucho cuidado, es el tema este de las sanciones. Pero ahí el problema no es que pasa también por el juzgado, también pasa por el consejo. Porque el comité de ética no está filtrando las comunicaciones. Ese es el tema. Y le hacen un sumario a una persona por una cosa que no tiene la menor importancia, que se tendría que archivar por inexistencia de infracción al código de ética. Me ha pasado y tuve que pagar costas. ¿Mm? Porque, por ejemplo, y aparte estamos con todo el tema de los letrados, y un problema grande que hay ahora es el tema de la inmediatez, que uno a veces no llega a ver. El problema es que uno a veces no llega a ver el desarrollo que uno le intima, ni no es capaz que se fue de vacaciones y cuando volvió está removido. Y con una, y con una, y encima con una comunicación de la Cámara al Consejo, y el Consejo haciendo un sumario por no haber aceptado el cargo, que en el cual uno hace el descargo y si yo estaba de vacaciones, tardaron 2 días y resulta que después uno le terminan cobrando costa. Por eso, ese es uno de los temas que están dando vuelta, ¿no? Porque eso es un tema que hay que abordarlo seriamente. Porque como yo digo, todos se hicieron adictos al clic de mouse. ¿M? Y eso parece que nadie lo ve. ¿M? Bueno, si empezamos a enumerar todas las dificultades que tenemos los peritos, tenemos una lista bastante larga, que empiezan desde el sistema Lex 100 hasta el cobro de honorario, hasta la relación con los letrados, como hablamos recién, el tema de las impugnaciones, que nadie lee nada y terminan trasladadas. ¿Mm? O sea, tenemos todo un abanico bastante grande de dificultades a resolver. Ese es el tema. Y yo creo que es un tema que tendría que empezar a ordenarse, por ejemplo, por subtemas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos desde el desarrollo, digamos, del desarrollo de la pericia y la profesión, el primer tema es el que yo decía recién, que tiene que ver con las intimaciones, tiene que ver con las intimaciones para aceptar cargo. ¿Mm? Hay juzgados que, por ejemplo, mandan la cédula, por problemas en el Lexien, la cédula electrónica sale, ¿no? Y cuando la cédula electrónica sale, tendría que aparecer en la pantalla de novedades, y muchas veces no aparece en la pantalla de novedades. O sea, si uno no se mete en la solapa de notificaciones, la cédula no se ve. Y a veces aparece 15 días más tarde. Eso me ha pasado. Y aparece cuando ya está vencida. ¿Mm? Y
Ese es uno de los temas que estamos teniendo, el mal funcionamiento pésimo del sistema Alexier. ¿Mm? Otro tema que estamos teniendo con respecto a esto, que yo decía recién, todo el tema de la inmediatez. A mí me pasó hace poco, a mí me pasó, y no un colega, que y esto es verdad, en 1 hora y media yo tenía presentado un informe, estaba notificado, estaba despachado, contestada la impugnación, contestada, digo, la pericia con un traslado, impugnada. Estamos hablando que todo esto en 1 hora y media. O sea, se ve que todo el mundo estaba delante de la pantalla y todo el mundo despachó algo. Despachó el juzgado, despacharon los letrados. En 1 hora y media ya el tema estaba solucionado. Y uno dice, qué bien, todo es más rápido. No. Esto origina una presión que es terrible, porque como yo lo comentaba recién, si alguien suponga que una persona que con todo el derecho se fue de vacaciones, ¿m? Se fue de vacaciones, estuvo 1 semana sin venir. Cuando volvió, está removida por no presentar, está removida por no contestar la impugnación. Yo he levantado varias de esas, yendo a hablar al juzgado, explicándolo, pero hay juzgados que no le hacen lugar. Y lo peor pasa cuando esto se informa al Consejo. Y el gran problema que tenemos en ese está más que nada en los juzgados comerciales. Yo no sé por qué a los juzgados comerciales se le ha dado por informar al Consejo, se le ha dado por hacer oficio a las cámaras, cosa que no hacen los civiles. Los civiles, por lo menos cuando remueven un perito, dicen, lo remueven y pérdida honorario, ahí quedó. Ya está, por lo menos ahí no tenemos ningún problema, porque no sale a ningún lado, ni siquiera sale a sanción de lista. Pero el problema los está teniendo los comerciales y nadie sabe por qué. Porque ustedes fíjense que antes, para aplicar una sanción a un perito, ¿qué tenían que hacer? Tenía que librar el juez el oficio, primero hacer el proyecto de oficio, librarlo, tenía que llevarlo a un oficial, tenía que ir a la oficina, de la oficina tenía que salir a oficina oficiales de justicia, iba directamente a la Cámara, era todo un circuito que tardaba 20 días y cada uno tenía que escribir algo, entonces nadie lo hacía. Hoy hacen un clic de mouse y en 5 minutos el oficio está ahí. Entonces, y algunos, ya les digo, se hizo adicto al clic de mouse y todo lo largan y que se arregle otro. Y, y el Consejo, yo creo que en esto no está a la altura de las circunstancias todavía, que es un tema que, no sé, de algún lado lo vamos a tener que plantear los peritos, porque aparte, una cosa que estoy viendo yo, la cantidad inusual que hay de peritos removidos. Inusual, ¿eh? Yo veo causas que hay 5 o 6 peritos removidos, no es normal. No es normal que pase eso. O sea, uno dice, ¿para qué se anotan? El problema es que no dan, el tema es que directamente no se da abasto, porque ya les digo, alguien se olvidó de ver algo en unos días y está fusilado. Hay juzgados que tienen un poco más de criterio, entonces lo vuelven a intimar a que se acepte el cargo. Entonces por ahí pasa, no sé, por ahí pasa un mes y uno puede ir tomar el cargo y lo toma lo más bien. Pero son contados con los dedos directamente. Y otra que tienen los abogados con esto que directamente, como en el tema de los modelos de escrito, están en la prehistoria. Entonces, ¿qué hacen? Ya directamente ponen en un escrito, se remueva perito. Así. O sea, sin ningún tipo de miramiento, ponen se remueva perito y el juzgado dice a petición de la parte, se remueve el perito. Y uno ni siquiera, a veces ni siquiera tuvo tiempo de contestar nada. Entonces hay que andar después peregrinando por el juzgado, cuando uno hizo toda la tarea, porque en general esto termina pasando cuando uno ya hizo toda la tarea y está por presentar el informe. Entonces hay que ir al juzgado pidiendo que se revoque. O sea, en general hay juzgados que esto lo están teniendo en cuenta, por suerte, ¿no? Entonces cuando uno va con el informe, dice, bien, nosotros hicimos todo el trabajo, nos pasó esto, bueno, está bien, lo vamos a revocar y lo incorporan y no pasó nada. Pero muchos que no. Esto pasa, ya les digo, el problema grande acá está en el comercial, por lo menos lo que yo sé. Los demás juzgados está un poco más acotado. En el caso de los laborales, todo este tema de las remociones, directamente no informan a la Cámara. Y yo hablando con alguien ahí me dijo que para que a uno le manden un mail advirtiendo tiene que haber 5 remociones en un año, cosa que nunca ocurre porque nunca salen ni siquiera 5 pericias en un año. Entonces, el tema por ese lado, ¿eh? Es que esa es la realidad. ¿Mm? Y bueno, el tema por ese lado se encuentra dentro de todo, se encuentra más o menos bien. Si uno encuentra que ha sido removido en una pericia laboral, bueno,
dentro de todo puede quedarse tranquilo que es muy probable que no haya ningún tipo de sanción. Pero el tema de los comerciales, esto, bueno, lo concluyo, este ítem en particular, que va a haber que hacer algo de parte de los peritos con el tema del fuero comercial. Hay que hablar con el Tribunal de Ética. Yo una vez quise hablarlo con Gabriela Russo, después no sé, por diversas circunstancias no la encontré, pero es un tema, pues ya les digo, uno termina con una amonestación privada sin comerla ni beberla. A mí me pasó, por ejemplo, porque me olvidé, le pasó a un colega en realidad, no a mí, porque nos olvidamos de manifestar en su momento de que no teníamos vinculación con ninguna de las partes. Pasó el tiempo, no se notificó, removido. Porque dijo el juez, porque esa es otra. Le habían puesto hágase saber en lugar de ponerle notifíquese, porque ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta para el tema de las notificaciones, cuando le ponen hágase saber o le ponen notifíquese. ¿Por qué? Porque si le ponen notifíquese, alguien tiene que hacer la cédula. Y como ahora todos tienen impulso de parte después de la reforma laboral, la cédula la tiene que hacer alguien. Si no hay cédula, no corren plazo. Pero cuando le ponen notifíquese, se notifica por día de nota. Entonces, si a uno se le pasó de largo, si a uno se le pasó de largo, terminó acomodado con un cross de derecha. Daniel, Sí. mira, te quería comentar algo que me está pasando en una pericia, que, bueno, las partes eran un litis consorcio pasivo, o sea, la Sí, demandada eran eran varias. Sí. cinco demandadas, de las cuales nadie contestaba. Por ahí Ujú. apareció una, y una, después que hice la pericia con los elementos que pude recabar, porque nadie me daba nada, y aparece en la impugnación, ¿no? Para decir que la pericia, no sé, le faltaba no sé qué cosa, bueno, me impugnó todo. Vuelvo Bueno, a es otro tema. impugnar, pero no, te dice impugno in totum, en forma genérica, sin decir qué impugna. Eso no corresponde. Impugno in Bueno, eso totum, se ¿qué? puede, eso se puede contestar, eso se Bueno, contesta por yo lo fallo. contesté. Eso Me lo falló. vuelve a pagar. El juzgado termina diciendo, téngase presente para su oportunidad. Entonces Después no corre. empieza otra parte, Federación Patronal de Seguros, que Sí. agarra y impugna extemporáneamente, es decir, no impugnó en la pericia, sino en la respuesta de la observación que hizo la otra parte. Después le manda un montón de mails a otra parte y no los responde. Y después dice que yo no contesté, le mandé al juez, eran 12 hojas de mails enviados a esa parte, que me los da erróneo. Y encima ayer me llegó le digo al juez que la impugnación era extemporánea y que está precluida la etapa, y del 30 de abril, recién ayer, lo vio. Entonces, es como vos decís, se hizo una mezcla de idas y venidas, que a vos se te puede pasar algo de lo que te dan traslado, porque hay Ese como es el 15, problema. es una Y, locura de idas y venidas y de cosas que no se resuelven, atrasadas, bueno, entonces no sabés cómo actuar ahí, ¿viste? Porque ya y le ahí hay pedí otro al juez tema. que... Sí, Entonces, viendo eso, por ejemplo, que a mí me está pasando, que generalmente está pasando con las automotrices, con Fiat, con todos estos, que le derivan todo al estudio de abogado. Ellos no tocan nada, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? No tocan nada, como no tocan nada, el estudio de abogado escribe, manda cosas, esto, lo otro, Ah, manda las cosas por mail sin notificarlo al juzgado, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ya nosotros el perito le mandamos todo. Pero eso no dice, yo tengo que tener domicilio para compulsa presencia. Y aparte, me mandan un montón de listados lleno de siglas, ¿no? Que Claro. solamente las entienden. Entonces, primero que no se puede hacer por más que me digan lo que digan, que lo electrónico no se puede hacer una pericia por mail. Eso yo lo sostengo. Después, y si la tengo que hacer por mail, lo dejo bien clarito que por una decisión unilateral de la parte. Que después el juez lo resuelva. Entonces, ¿qué hacen? Mandan las cosas y las mandan, dicen, pongo en copia a fulanito, pongo en copia a menganito, pongo en copia, ponen 40 tipos en copia y las ensaladas que se arman con los mails no tienen nombre, es una cosa insoportable, no se puede trabajar.
Porque, No, ¿sabés lo que pasa? No es que uno haga la pericia por mail, sino que vos tenés que coordinar la fecha en que vas a ir a la empresa, porque si no te hacen ir y después te dicen, o en sea, ese caso, para ¿sabes? coordinar. Yo lo que Mm, hago, Raquel, en ese caso, si dieron un domicilio físico, si no dieron domicilio físico, la tengo que hacer por mail porque no tengo dónde ir, ¿no? claro, Dieron un domicilio físico, yo me presento ahí, claro, directamente. Si no me dan las cosas, no me la dieron, que el juez resuelva, ¿no? Me claro. pasó con Telefónica. Telefónica pone una dirección ahí que se llama, me pasó 2 veces con Telefónica, ¿eh? Telefónica pone una dirección ahí, qué sé yo, que dice pericias contables, qué sé yo, Telefónica, que vamos a mandar, ellos mismos decimos, vamos a mandar todo por mail. Yo digo, acá hay cosas que son complicadas, que tienen que ver con diferencia de salario y un montón de cosas más que Mm, alguien las tiene que explicar. Entonces hay que hacerlo personalmente. Cuando uno insiste, le dan una dirección en la calle Chiclana, ahí al fondo, en un lugar que sí, se llama HIT, que es una especie de coworking lleno de nerds, que sí, no se sabe bien qué hacen. Bueno, uno va ahí, ¿no? Y resulta que voy ahí y me dicen, sí, pero acá Telefónica viene de vez en cuando, dice, no, a mí no me dijeron que, no, nadie me dijo que iban a venir. Yo me pegué media vuelta y se lo comenté al juzgado. Le digo, voy a presentar con la constancia de auto. La parte le pide el 55. ¿Qué le contesta el juez? Dice, bueno, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué le contesta el juez? Le dice, bueno, notifíquese a la demandada. Lo notifican. Ahora resulta que la demandada nunca contestó. No contestaron nada, en absoluto. ¿Qué me queda? Hacer la pericia con las constancias de auto. ¿Qué va a terminar pasando? Va a haber 40 impugnaciones de Telefónica. Porque es lo que siempre claro, claro, es claro, lo que termina pasando, pero lo que pasa es que lo que tienen que hacer los jueces ahí, que es lo que no hacen, directamente, algún juez caído ahí lo hace, caído del CAP, pero muchos no lo hacen, es directamente meter el 55 porque es una falta de respeto. A mí la otra vez, claro, hace unos años, tuve que, plena época de pandemia, me hicieron ir a una oficina que estaban claro. mudando, la estaban de mudanza. Entonces, llego ahí, estaban con todas las cajas. Yo agarré, le saqué foto a todo, que yo presenté en el juzgado. Y encima después se murió el abogado. Bueno, esa es otra historia de esa misma pericia. Y que era cerca de la cancha de Huracán. Y es una falta de respeto. Entonces, los jueces, lo que deberían hacer los jueces ahí, en ese caso, es aplicar directamente el 55 en ese caso. O sea, visto la reticencia de la demanda, aplica el artículo 55, presunción en contra. Y ya está. Pero no lo hacen. ¿Mm? O sea, esa es otra de las dificultades que tenemos los peritos. El tema Ah, de otra cosa, mira, Daniel, mira, en una oportunidad teníamos una observación, entonces yo veía que se respondía correctamente la observación y la volvían a impugnar sin leer lo que uno había contestado. eso es muy Entonces, normal. pero ¿sabes por qué? Porque dice que no, generalmente el abogado no habla con la empresa, No, contesta nunca. algo sin Bueno, mirar, sin hablar con la empresa. Entonces no lo más, sabe ni siquiera qué es lo que corresponde contestar. Y bueno, contestan impugnando. eso pasa con los estudios más grandes, aunque parezca Claro, mentira. Todos estos estudios de Diego y todos estos que chapean, bueno, con estos estudios grandes pasa eso. Generalmente no claro, saben, no tienen la menor idea y aparte Otro tema es que generalmente brindan contactos, ¿no? Brindan contactos que están desactualizados, que se murieron, que se fueron, ¿no? Y claro, que después hay que terminar pidiendo que se intime. Porque esa es otra. claro. Yo lo que sugiero, por ejemplo, después de tomar la pericia, que primero chequen en la contestación de demanda si dejaron algún domicilio, dejaron algo, y tratar de comunicarse con ahí. Si no hay nada, que le pidan al juez que los intime a poner los libros a disposición. Y yo lo que he visto que lo que juzgados laborales, hay que leer bien el expediente, porque muchos juzgados laborales en el auto de prueba, cuando hacen la designación, intiman a la parte a que denuncien el domicilio y el domicilio está. Pero lo que pasa es que uno no lo ve, porque lo ponen en el auto de prueba. Pero si no están Claro. intimen. ¿Por qué? Mm. Porque yo en foros, pidan que se intime, porque yo en foros he visto muchas veces, y eso es una mala costumbre, si es alguno que está escuchando, preguntar a alguien, che, ¿alguien tiene un contacto en provincia seguro que no brinde la pericia? No, eso no hay que hacerlo jamás.
jamás hay que hacerlo. Eso, lo que hay que hacer es ir con el camino procesal, se intime y que ellos brinden el contacto, porque después uno escribe, ¿no? Y resulta de que terminan impugnando diciendo de dónde lo sacaron, que esto, que lo otro, y si uno no se puede comunicar con nadie porque el tipo se fue, porque es un contacto viejo, porque está mal, o porque cambiaron de abogado, por esto, por lo otro, siempre nos terminan intimando a nosotros. Entonces lo que hay que hacer siempre no hay que apurarse, porque ese es otro mal que tenemos a veces, que muchas veces tenemos los peritos que tratan de sacarse el tema de encima y no es así. Hay que agarrar y seguir. Yo recomiendo que se sigan estrictamente los pasos procesales. ¿Mm? Porque, Daniel, mirá, eso que vos decís es muy cierto. Hace unos días me preguntaba una contadora, dice, yo vi los datos de contacto de los abogados en el expediente, dice, los mando ahí, le digo, no, yo hago un escrito, lo primero que hago, pido los datos de contacto para que ellos mismos me lo digan. O sea, que no es como vos decís, que puede estar desactualizado o que digan yo no lo di. Bueno, no, eso uno. En yo lo. segundo lugar, mando mails. ¿Por qué? Porque si ellos no me responden, en otras oportunidades, cuando yo llamaba por teléfono, por ejemplo, para ponerme de acuerdo y coordinar, que es otra forma que lo hago distinto al tuyo, después te decían, el perito nunca llamó. En cambio, el mail es una Ah, forma de demostrar de hay que que vos mandarme. sí te comunicaste y que ellos no te respondieron. Yo lo hago de esa manera y entonces siempre tengo la prueba No, de que me sí, sí. contacté. Yo, Raquel, lo que estoy haciendo ahora, en ese caso cuando hay que llamar por teléfono, que me pasó hace poco con otra pericia, primero llamo siempre por el celular y después voy a donde dice llamada reciente y hago la captura de pantalla. Ah, también, claro. Yo lo hago y lo dejo ahí. Entonces, Está eso lo he bien. hecho, pero eso lo estoy haciendo. Pero bueno, pero yo a lo que voy, ¿no? A lo que voy, que lo que está pasando muchas veces, que también hago yo, porque a veces uno se atrasa. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí uno tomó un cargo, se olvidó, porque nos pasa, ¿no? Me olvidé por ahí, quedó ahí el cargo aceptado, después por ahí uno capaz que uno se acuerda que lo van a intimar, qué sé yo. Entonces, ¿yo qué hago? Uy, a este tendría que ver, no tiene el domicilio constituido, o ¿qué hago yo? Bueno, muchas veces ¿qué he hecho? Por ejemplo, cuando me pasa eso, por ahí busco la página de internet. Busco un teléfono, busco esto, y le muestro al juez que hablando mal y pronto yo me estuve calentando. Y entonces, le mando los mails, y si encuentro algún mail en la página de internet, lo mando ahí, ¿no? Y, que, y Claro, después, y después ¿qué hago? Le informo al juez que como no estaba la dirección en el expediente, me aboqué a buscarlo por otros medios, qué sé yo, encontré tal cosa, entonces le pido a la parte que lo ratifique. ¿Mm? claro, Que lo está ratifique. bien. Si es más, ayer, por ejemplo, tuve un caso de eso y me contestaron y hoy me mandaron toda la documentación. Pero que ayer mismo me pasó esto. Claro. Me mandaron toda la documentación. Pero le pedí al juez que le diga a la parte que ratifique si ese mail está bien. Y en algún momento, que lo he conseguido por afuera, pues eso son las cosas que van dando la experiencia. Por ahí le digo agarro y le digo al juez que lo saqué de otra pericia, que Claro. había momento. Y otra cosa que estoy haciendo también, esto, que uno a veces busca la forma. El otro día tenía una pericia que era muy complicada y nos habían removido, teníamos que presentarla, me faltaban unas cosas, pero era un tema que aparentemente hay un fideicomiso que aparentemente, bueno, aparentemente reventó a medio mundo y tienen un montón de juicios iguales, ¿no? Claro, ¿Y qué hice? Bueno, como no tenía los datos de los libros, me los puse a buscar en otros juicios por el Exien. Esa es otra. claro, Uno entra por la consulta pública, buscamos por. Bueno, por eso, a veces uno tiene que buscar la manera. ¿No? Entonces, cuando vi que los demás juicios, más o menos las cosas estaban como en el mío, bueno, entonces un poco me fui basando y fui sacando letras de ahí. claro. Y por eso digo, por eso son cosas que a veces da la experiencia. Pero a lo que voy, por ejemplo, es todo el tema de las dificultades que nos acarrean, porque aparte ya les digo, enseguida les piden la remoción, pero hay cosas que directamente sí te mando todo por mail, pero no se pueden entender. Por eso digo, ese es otro de las dificultades que hay, que inclusive el tema este de la digitalización es un tema complicado, porque aparte, es más, ha pasado que algún abogado de la parte actora, ha objetado que el perito hace la pericia por medios virtuales. Por eso digo, lo que hay que dejar
bien clarito muchas veces que si se hace exclusivamente por medios virtuales, que no se tuvo acceso por culpa de ellos, no por culpa de Claro, uno, ¿eh? A veces uno admite el web virtual, porque por ejemplo me pasó hace poco para unir a Don Torcuato, pero bueno, pero esos son casos particulares. Entonces esto también depende de la confianza que tenga el perito en la documentación y hasta dónde quiera llegar con el riesgo, ¿no? Eso también depende de cada uno. Pero no, además, yo siempre digo que hay algo que hay que tener en cuenta. Hay cosas sobre las cuales existe como, diríamos, un mayor riesgo en el cual puede haber algún tipo de error o inclusive algún error o alguna falsificación. Eh, pero si nosotros hacemos una pericia laboral, lo más importante son los libros laborales. Por ahí nos dicen si los libros son llevados en legal forma, y quién sabe, los libros de comercio, diario, inventario, no tienen una significatividad tan grande como el laboral. El laboral sí tiene que estar correctamente llevado. Y ahí tengo una además, pregunta. tener en cuenta el periodo en el que esa persona trabajó. Por ahí no tiene sentido No, seguro. analizarlo desde que se No, inició la pero que nadie empresa va, hasta ahora, claro, ¿no? pero nadie va a buscar todo el libro, como uno otra vez, Claro, uno otra vez me digitalizó un libro entero, no podía mandar el archivo. Yo, ¿quién te pidió esto? Entonces, claro, pero hay cosas que para demostrar que el tipo no estaba, me lo mandó. Y yo le digo, a claro. ver, lo que tiene que ver, yo en esos casos le digo, si el tipo no está reconocido que no trabajaba en la empresa, por ejemplo, que Claro. estos que se hacen por la solidaridad. Tengo una persona que ya está reconocido, el que hace la demanda dice yo no trabajé, Mm, pero le hago la demanda al claro, otro porque no lo tiene registrado. Y el otro dice yo no lo tengo, claro, tengo legitimación pasiva. Entonces, eso nadie lo va a objetar. Entonces, claro. lo que sí hay que tratar de hacer es tratar de decir algo como que yo miré algo que no estaba. Porque si yo no miré Mm. nada y me baso en la demanda, entonces me lo van a objetar. Como dicen algunos, no, pero como está reconocido por las partes, no hay que hacer nada. No, hay que hacer algo. Entonces, ese es el tema, porque nosotros no nos podemos basar en lo que dicen, ni en la demanda ni en la contestación. Esa es otra que hay que Vos meterse. sabés que, viste, yo trabajé muchos años, 26 años en la materia de actuación judicial, esa materia, y tenía un profesor titular que era contador y abogado. Y él me decía que cada perito tiene su forma de trabajar, es decir, que no hay una regla única como actuar, ¿no? Y él me decía que él hacía la pericia como se lo pedía a la actora, como se la pedía a la demandada, y como él consideraba que era lo correcto. Bueno, yo hago Para, eso. claro, para evitar tantas impugnaciones. Vos le decís, yo no decido nada, esto lo va a decidir el juez. Yo doy todas las alternativas posibles y después que el juez decida. Y eso disminuye las impugnaciones. Bueno, Eh, yo tenía un viejo mm, profesor que creo que falleció hace años, mm, que decía siempre que primero que el buen perito no es el que hace bien el informe, sino el que contesta bien las impugnaciones. Y segundo, que claro. lo otro que decía también que si vamos a trabajar para evitar impugnaciones, nunca lo vamos a conseguir, porque las impugnaciones son como decía Groucho Marx, nadie se salva igual que los impuestos y la muerte. Y que es así, van a impugnan cosas insólitas, porque ahí tenemos otra de las dificultades que tienen los peritos, que tiene que ver con el famoso criterio del juzgado, que yo cuando alguien me dice es criterio del juzgado, en realidad lo que está diciendo el juez no es que hay un criterio del juzgado, lo hago porque a mí se me canta. Es una Claro. traducción, es una traducción digamos, jurídica de eso, de decir, lo hago porque se me canta. Entonces, ¿qué pasa? Me vienen con el criterio del juzgado, pero nadie lee nada. Entonces el tema es que lo que No, tiene que hacer el juez, que algunos lo hacen, porque hay algunos que lo hacen, pero la gran mayoría no, como no lo leen, le dan traslado. Entonces los abogados, muchos abogados saben que le van a dar traslado de cualquier estupidez que presenten, ¿no? Para que uno la conteste, porque ellos no la leen. Lo que tiene que hacer, lo que realmente tendría que hacer el juez, que está dentro de su función, es evaluar si la impugnación procede o no. Ese es el tema. claro, No lo hacen. claro. Por eso algunos jueces que cuando lo hacen, cuando se le da por leer, agarran y dicen, téngase presente para el momento procesal pertinente, porque se lo Claro, leyeron. Entonces no le dan claro. traslado. El 90% no leen nada. Así como viene, traslado, le contesta el perito. Y después el perito después le termina diciendo, no tengo nada que decir. O como a mí, que yo en el lenguaje más fino a uno le contesté, esto es hablando mal y pronto, lo voy a decir con todas las letras, que no se lo puse ahí, esto es una reverenda pelotudez.
así, pero no se lo puse. Escúchame, Daniel, mira, acá había una impugnación. Vos no podés decir que impugnás la pericia in totum, genéricamente sin decir qué es lo que estás impugnando. Bueno, entonces yo le dije que eso no era impugnación, que tiene que precisar qué es lo que Bueno, está impugnando. hay Bueno, jurisprudencia, hay ¿sabés jurisprudencia. lo que dice? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere ¿Sabés decir? lo que dice el juzgado? Cuando me la reiteró, me dijo, téngase presente para su oportunidad. ¿Vos podés creer que la volvió a repetir de la misma manera? Tiene que decirlo otra vez, Impugno a la pericia ya que in no le totum suena. y le dan traslado a la parte para que Porque no conteste. leen, porque no No lo leen, leen, no lo no leen, leen. no se Porque puede si hubiera creer. porque entonces se lo tenemos que decir nosotros. Si la pericia es improcedente porque es Claro, improcedente porque impugnaste. se resolvió que ya estaba resuelto el tema. Entonces, Claro, pero lo que pasa es que saben que nadie lee nada, entonces van pateando, con eso patean la pelota para adelante. Pero el sistema se lo permite, por eso esa es otra de las dificultades, de que tenemos los peritos, la cantidad de veces que contestamos impugnaciones que no tendrían que existir. Porque porque aparte, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que deben, a pesar de que están un poco menos cargados que antes, porque ahora todo es digital, pero deben estar muy sobrepasados. El otro día hicimos una pericia contra ANSES y como no resolvían que necesitábamos los datos de la clave fiscal como para poder ingresar, entonces le pedimos que le diera traslado a la actora para que lo contestara. Como no lo resolvían, entonces le pedimos un pronto despacho y dijo que no al lugar porque la cantidad de trabajo que tenían y esto se presentó el 8 de mayo y todavía no está despachado. Mira cuánto hace. un Va a segundito ser que un se mes. me está por. Voy a enchufar esto porque se me termina la batería de la máquina. No, Mm. segundo. O sea, No, hace casi un mes que tiene un escrito ahí y no lo pueden. Entonces después se les empiezan a superponer los escritos y ya se desordena todo eso, ¿viste? Entonces quien se da te da un traslado que no correspondía, que es bueno, extemporáneo, ¿no? Entonces, esa es bueno, otra. Esa es otra de las dificultades que tenemos que hablar con el tema de ¿cómo se llama esto? Con el tema de las impugnaciones. ¿Mm? sí. Esa, esa es otra de las dificultades que tenemos, todo lo que es el manejo de las impugnaciones, el tiempo que se pierde. Y, Claro, porque ¿sabés y lo que pasa para contestar una impugnación que además en la hay que, mayoría de al los menos, casos, al en menos la hay que leer. mayoría de los casos, discúlpame, son tendenciosas, por supuesto, defendiendo a su parte y no dicen la verdad. Entonces uno tiene que leerse todo lo que escribió, no solamente en una contestación, sino en todas las anteriores. Tiene que volver a la demanda, tiene que volver a la contesta demanda. Perdés un tiempo terrible para contestar una impugnación improcedente. ¿Te das cuenta? Porque no es procedente, porque no es correcta, no está fundada, No, inclusive bueno, eso es lo que yo le tergiversa. digo. Yo no Claro, me callo nada muchas veces. Yo le digo, esto es, le contesto, esto es improcedente, se tenga por no dicho, que no tiene, claro, que no tiene sentido fáctico, que sinceramente no se apunta. Y aún una vez, hace años, me enojé y le puse que impugnaba por deporte. claro, Así se lo claro, puse en un escrito. Si está que parece que la parte actora estuviera acostumbrada a impugnar por deporte. Porque lo que pasa es que también lo que hay que tener en cuenta, la diferencia que hay entre una impugnación y un pedido de aclaraciones o explicaciones. Son claro, dos cosas distintas. Cuando un tipo hace una impugnación, el juez le tendría que decir, bueno, listo, téngase en cuenta por el momento que sea pertinente. Está diciendo, no, yo pido que no se tenga en cuenta por tal cosa. Entonces, eso es una impugnación. Y no habría que hacer más claro, nada. Ahora, claro. cuando a mí me dicen, no, el perito deberá cambiar el cálculo, no están impugnando, me están diciendo, a ver, esto tendría que ser de otra manera, ¿no? Claro. Pero Claro, lo que pero en una oportunidad, mira, yo le digo, era una pericia contra aerolíneas. Entonces me impugna el cálculo de la mejor remuneración. siempre lo hacen. Entonces le digo, bueno, dígame cómo la va a hacer usted, por qué dice que está mal, entonces yo lo acepto. No, yo Y le digo digo, eso. sí. Y entonces me dijo, el juzgado me dio lugar porque dijo que no era correcta la impugnación. Hay que decir qué es lo que está mal. Si vos no decís qué es lo que está mal, Pero ¿qué claro, por estás eso es lo que impugnando? yo digo. Si que me dicen que está mal, dice, bueno, está bien, que yo le pongo siempre que la parte realice su propio cálculo, se evaluará y se contestará después lo que técnicamente corresponda. Eso es lo que pongo Claro, yo.
Pero, pues sí, porque es muy fácil decir que está mal. Yo tengo uno, por ejemplo, que reviso la demanda, no, reviso la liquidación, tipo pide la remuneración de vengada, que la remuneración de vengada es la que tendría que ser con respecto a los aumentos, que dice que no le pagaron, qué sé yo. Bueno, cuando veo la antigüedad según convenio, ahí me ayudó la inteligencia artificial, ¿eh? En eso ayuda, hay que verlo eso. Sí, ayuda, ayuda, En eso ayuda. ayuda. Ahora vamos a ver por qué. Me había puesto una cifra de antigüedad, ¿no? Me había puesto una cifra de antigüedad que no me daba con nada. Yo verificaba el convenio y decía, la antigüedad se calcula en el 1% por año del básico. Claro, Cuando hago la cuenta, me daba la mitad. O sea, a mí me daba el doble que lo que él había puesto. Entonces digo, ¿cómo verifico que este tipo, antes, qué pasaba? Cuando no lo podía verificar, le tenía que directamente decir al juez, no sé de dónde lo sacó. claro. O directamente, para mí es así y esto no sé dónde va. Ahora resulta que ahora agarro, por ejemplo, agarré la inteligencia artificial, le digo, según el convenio, le pongo, ¿no? Según el convenio tanto, tengo una cifra de tanto con 4 años de antigüedad. Dice, Mm. con qué puede coincidir? Y me dice, coincide exactamente con una antigüedad calculada con un salario básico, dice, con un salario básico de dos, ¿cómo es? De 4 meses atrás, de una paritaria anterior. Y voy y lo verifico y era así. Entonces, Ah, después, encima eso que hice, para chapearse lo puse al juez. Le digo, verifique, y esto lo calculó mal. Y le puse la que correspondía también. Lo terminé favoreciendo al tipo, pero yo le estoy demostrando, por eso digo, a veces, si da un poco más, no hay que hacerle asco que dé un poco más, si está bien fundamentado. claro, Porque por lo menos le estamos demostrando al juez que estamos laburando. Y claro. no copiando lo que hizo el tipo, porque ese es otro error también. O sea, las liquidaciones que presentan, también esa es otra dificultad, porque otra de las dificultades que tenemos es analizar las liquidaciones que presentan. ¿Eh? Hay que revisar por lo menos, esa es otra, no hay que copiarlas, salvo, y si se copian hay que dejar una salvedad de por qué se copian, ¿no? Claro. No, ¿Por yo qué? sabes lo que hago, yo sabes lo que hago. Gente que las copia. Hago los cálculos en función de lo que pide la actora, por ejemplo. Y No, yo también, pero explico ítem por ítem, bien yo también, explicado cómo llegué a esas cifras. O sea, yo no también lo hago. copiarlo, no. Pero a veces Claro. no me da. Hay muchos que copian la liquidación directamente. Dicen, no hay que copiar la Ah, liquidación. Hay que claro. revisar que Sí, que la liquidación sea concordante con lo que la actora está pidiendo. O sea, que si la claro. actora está, por ejemplo, yo me encontré a otro que me pide la remuneración de vengada no sé, a diciembre del 2024, que lo habían echado, pero me pone la Sí, remuneración de vengada de noviembre, había habido un aumento en el medio. Entonces, claro, corresponde la otra. Entonces, usé claro. la otra y le expliqué al juez por qué usaba la otra. Y tampoco me lo impugnó la demandada. ¿Eh? Así que entonces Claro. se ve que estaba bien. Pues eso uno lo tiene uno lo que tiene que revisar ahí es que la liquidación responda a lo que la actora está pidiendo. Eso hay que hacerlo, pues, no copiarla Eh, directamente. Hay que Daniel, recalcularla. nos quedan 5 minutitos, 5 minutos, ¿no quedan más o menos? Sí, son 22, 8 minutos. Yo quería Tampoco, hacer un pequeño resumen de unas cositas y después te dejo los minutos que faltan. Bueno, hay algunos peritos que preguntan, presento la pericia, ¿no? Y no hay impugnaciones, entonces cobro enseguida. Y digo, no, impugnaciones hay casi siempre. Y no necesariamente porque uno haga las cosas mal o no estén de acuerdo. jamás. A veces es una forma de dilatar, ¿no? A Claro. veces yo creo que es raro que no haya impugnaciones. Y a veces son repetitivas y demoran. Después está todo el tema de que no somos la única prueba. Hay testigos, hay No, oficios, esto. y después está el trabajo del juzgado, que lamentablemente uno dice, uy, ¿por qué el juzgado no lee? Pero hay que pensar el gran caudal de trabajo que tienen, y No, eso también demora, ¿no es nadie los cierto? está No, criticando. Lo que pasa es que claro, lo que uno dice es que hay que saber que es así. No claro, saber que no van a leer y no van a mandar las cosas para que contestemos. Ese es el asunto. claro. Pero bueno, eso es lo que pasa es que eso también a veces
tiene algunas dificultades, porque la relación con algunos letrados es para matarlo también, pero bueno, Sí, 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 hay de todo. sí, Y sí. bueno, si seguimos hablando de lo que son dificultades que encontramos, por ejemplo, ¿no? Algo que tenemos un tema ahora que hay que tenerlo en cuenta, que muchos no lo van a Perdón, tener. Daniel, Daniel, una cosita. Nos quedan, a ver, 6 minutos para Sí, sí. terminar. No digo que otro de los temas para resumir que hay que tener en cuenta ahora, que con la reforma laboral, que a veces que hay algunos juzgados que se dieron cuenta y otros que no, ¿no? Pero que lo siguen haciendo como antes, pero eso también depende de ellos, porque no están obligados. Es que el que cambió, los juzgados laborales empezaron a tener impulso de parte. O sea que por la ley nueva se tienen que manejar igual que los demás, porque hasta la reforma de la ley tenía impulso de oficio. O sea, Ah, sí, es verdad. hasta la Es etapa verdad. de ejecución tenía que notificar, todo tenía que salir notificado por el juzgado. Y hoy, en teoría, tienen que notificar las partes. Hay muchos juzgados que no se dieron cuenta y siguen laburando igual que antes. Bueno, si quieren lo pueden hacer, si tienen ganas de laburar lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa? A mí me pasó con un oficio hace poco, con un oficio de embargo, que me salen diciendo, corra para hacer un DEOS que lo mande a Confronte, me dijeron. Un DEOS. Sí, que mande el proyecto de oficio a Confronte. Tuve que hacer el proyecto de oficio y para que el juzgado después lo saque por deos. ¿Por qué? Y me contestaron que desde la ley, desde la sanción de la ley, los impulsos son de parte. Así que si querés que yo saque el deos, haceme vos el oficio y yo lo confronto. Y me hicieron el juzgado 77, que dentro de todo es uno de los mejores juzgados laborales que hay, ¿eh? Eso hay que decirlo. Ajá. Sacan las cosas rápido, los tipos, cuando hay algún problema son razonables y lo solucionan. Y no tiene el expediente parado 200 años. Ese juzgado anda realmente bien. Pero así quieren que uno labure también, ¿no? Pero anda bien, por suerte anda bien. Y bueno, me dicen, no, lo que pasa es que cambió la ley. Si nosotros no estamos atendiendo a la ley, bueno, tienen que hacer ustedes el oficio. Le hago el oficio, lo confrontan al otro día, largo el dedo. Pero por eso esa es otra de las cosas que vamos a tener que empezar a hacer ahora. Es muy probable que cuando haya que hacer un embargo, vamos a tener que hacer el DEOX, cosa que antes no se hacía. ¿Mm? Bueno, Claro. una planta. El otro tema de los que tenemos, bueno, si empezamos a hablar también de las dificultades que tenemos cuando hablamos de las cobranzas, cuando hablamos de Ah, la, sí, sí. cuando hablamos del tema del, ¿cómo se llama esto? Yo, mira, Daniel, tengo un contador amigo que desde el año 2023 que está reclamando unos honorarios al Estado, que creo que Ah, son los bueno, más difíciles. al Los más difíciles. Estado es prácticamente imposible cobrarle. Sí. Y si Prácticamente no te dan imposible. bonos, si Y no menos terminan dándote bonos. no, por Bonos, los bonos ahora tienen que pagar en efectivo. Lo que pasa es que hay otro ah, problema, ¿no? Salvo que sea un expediente muy viejo, de los que claro, estaban alcanzados por la ley de consolidación hasta el año 2001, ¿no? Que son todos sí, esos expedientes que andan dando vuelta todavía de PPP y eso claro, van en bono. Pero ahora tienen que pagar, ahora pagan en efectivo. Pero ¿qué pasa? ah, Hay que pedirle al Estado, para cobrarle, hay que hacer un escrito que acredite la previsión presupuestaria. ¿Mm? claro, Y cuando acreditan la previsión presupuestaria, la acreditan para la ley de presupuesto del otro año. Entonces, ¿qué está ah, pasando? Estuvimos 3 años sin presupuesto, con lo cual claro, acreditaban, pero no le daban bola al tema. claro. Entonces, 3 años sin presupuesto y el Estado y no lo intiman y no le hacen lugar a los embargos. Entonces uno tiene que esperar, que está esperando 1000 años, y por ahí dicen, sí, la partida ya ha sido anotada para ser incluida en el presupuesto del año 2027, que es lo que está pasando ahora. Si yo le pido en un horario al Estado, ¿no? Termina pasando eso. Yo pues tengo cosas para cobrar con AFIP, por ejemplo. ¿Mm? Y AFIP Bueno, está en eso. Daniel, nos quedan 2 minutos. Sí, Dos lo que minutos. pasa que, bueno, tirar el tema de las dificultades que pasamos los peritos, no da para una charla de 15 minutos, da para una charla de 15 horas. Entonces, Exacto, exacto. el, hay pero a patada. Aparte, si vamos a las dificultades también, hay dificultades que están sectorizadas por fueros. Después lo vamos a ver. Porque depende del fuero, es como actúa uno, actúa el otro. Y ni hablemos con los que estamos teniendo cosas del gobierno de la ciudad. Eso también hay otra que manda a notificar todo por secretaría, con lo cual no Claro. termina, no termina saliendo nada.
porque la secretaría se toma 3, 4 meses para hacer una cédula. ¿Mm? Claro. Con lo cual tú lo que Bueno, terminamos entonces, pues ya son 29. Y es verdad, como dice el contador Espinosa, este tema da para muchísimas charlas, no para una, y seguramente las próximas lo que vamos a hacer que participen cada uno de los participantes justamente, consultando o trayendo sus dificultades para ver si los podemos solucionar entre todos. No sé si les habría que parece hacer un bien. debate con los Un problemas debate que va teniendo cada uno, que tiene cada uno. ¿Eh? porque esto Bueno, cada uno, cada perito, cada pericia es un mundo. Es así. exacto. Cada O sea, juzgado es tienen una estructura básica igual para todas, pero son todas muy distintas por las características de la claro. empresa, de las Cosa que partes, ¿no? hay que hacer, y eso sí, eso tenemos que hacer, porque tenemos que abrir, sobre todo los que trabajamos de perito, tenemos que abrir la cabeza. No se puede tener la rigidez que se tiene No, generalmente con no, el contado no, no, público. Entonces, no, no. eso es lo que después termina chocando, porque si después es Sí, imposible, sí, imposible salir de las cosas, porque uno claro, cree, la ley dice eso, no, la ley dice eso, pero vos sabés, la ley después es interpretada por un juez, que la interpreta claro, para un lado, la interpreta para el otro. A mí ahora, te la cuento y con esto concluimos, me salieron con algo, me salieron con lo único con lo único que no existe de la ley de honorario vieja, me claro, salen, me salen con que intime, claro, con que intime un tipo que calcule los intereses después de los 10 días, después de los 10 días que venció el pago. Si eso no existe, no existe claro, en la 27.423. No está en ningún lado, no existe. Cuando está la mora hay que calcular la fecha de primera instancia, lo dice bien clarito la ley. En ningún lado dice que hay claro, que calcularlo a los 10 días. Lo que sí claro, dice es que vence la obligación a los 10 días, que ahí entra el estado de mora. Y eso es lo que después me dispara y para atrás. Pero a ver, que el juzgado confunda eso. Y hay que estar, ahí ya está, ahora le digo, y me dice, no son impugnables los actos judiciales, dice, venga por la vía que corresponde. Entonces ahora le tiré un recurso de reconsideración con apelación en subsidio, a ver qué me claro, contesta. Así que bueno, claro. por Bueno, una burrada. Daniel, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante la charla. En las próximas vamos a hacerlo participativo, una charla de debate, en la cual cada uno puede exponer sus dificultades y entre todos ver si podemos darle nuestra opinión, que no necesariamente todos trabajamos igual, cada uno tiene su criterio, pero ayuda contactarse con diferentes formas de pensar, formas de actuar, ¿no? Aparte de lo que uno Bueno, dice, estamos en varios lados a la vez. Yo en este momento estoy en La Rioja. claro, Estoy, es verdad, estoy de ahí. Así que bueno, sí. ¿qué va a ser? Bueno, entonces hasta la próxima, ¿eh? Nos veremos la próxima. Ujú. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, hasta luego. Muy bueno. Hasta luego. Daniel y Raquel. Gracias.